el día de hoy. Le recuerdo que se está grabando la clase para posteriormente subirla a la plataforma Q10, en la cual ustedes ya han tenido la oportunidad de manipular, trabajar, y que en la sesión física de mañana tendremos la oportunidad de unos 5 o 10 minuticos retomar para que ustedes fortalezcan esa competencia y puedan de una u otra manera afianzarse más con el uso de la misma. Sé que algunos han tenido dificultades, que han tenido inconvenientes, pero que nada que no se pueda solucionar, ¿listo? Entonces, mañana vamos a tomar ese espacio para reforzar esos conocimientos que ya ustedes tienen. Les decía a los compañeros que iniciaron conectándose, que la sesión de trabajo hoy va a ser un poco más suave. Vamos a trabajar 1 hora en los conocimientos de cadena de suministro, como se proyectó dentro de la imagen que se les compartió para la sesión de trabajo de hoy. Vamos a ver algún videito de un caso de éxito que nos ayude y nos ilustre un poco de cómo esto funciona en el mundo real y cómo nosotros a través de nuestra formación estamos construyendo este aprendizaje para poner en práctica y, digamos, de una u otra manera en las empresas en las que estemos vinculados, en las que posiblemente en el corto plazo estaremos vinculados, también podamos aportar y construir a través de este aprendizaje una experiencia profesional y laboral. Como es normal, les voy a compartir una presentación y en base a eso vamos compartiendo, vamos intercambiando opiniones. Las personas que tengan de pronto alguna pregunta, alguna duda, vamos levantando la mano. Ustedes saben ya cómo es la metodología de esta sesión de trabajo y frente a eso, pues usted levanta la mano, que es la opción que tienen en el fondo de la plataforma Google Meet, y yo le doy la palabra para que aporte y digamos que en conjunto resolvamos la duda y los compañeros pues que también la escuchan, también si alguno quiere compartir alguna experiencia, algún aprendizaje, algún concepto, algún conocimiento, también pueda participar. ¿Listo? A mí también les voy a compartir. Me confirman cuando ya estén visualizando la presentación. ¿Me están escuchando? Sí, ya, profe. Sí, profe, listo, se ve. Sí, profesor, ya se ve todo. Se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces les decía, en la sesión de trabajo de hoy vamos a reforzar un poco el tema de la cadena de suministro. Ustedes recuerdan lo trabajado ya en clases. Cuando hablamos de cadena de suministro estamos hablando de un entorno global y de una serie de actores que nos ayudan a que la logística, ¿cierto?, cumpla su objetivo. La cadena de suministro implica que básicamente más de un actor está entregando una serie de actividades, una serie de insumos, unas entradas, ¿cierto?, y unas salidas que nos permiten lograr el objetivo. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la logística, nosotros siempre partíamos de una necesidad, ¿cierto?, de un requerimiento por parte de un cliente hasta la satisfacción de este mismo, ¿cierto? Entonces, lo que se busca dentro de esta cadena de suministro es que estos actores, con esas actividades que van realizando, nos vayan completando eso que requerimos para que se logre ese objetivo. Recuerden que dentro de la logística tenemos 3 aspectos o 3 actores principales, pero que se vayan complementando con esta cadena o esta serie de elementos o enlaces que nos ayudan a cumplir ese objetivo. Lo primero está el abastecimiento, ¿cierto? Le sigue la producción y finalmente distribución para lograr la satisfacción, ¿cierto? Entonces, bueno, primero una definición bastante sencilla, como la hemos venido revisando o analizando. Decimos que es un conjunto de elementos, ¿cierto?, de funciones, procesos y actividades que permiten o que se repiten a través de lo largo de un canal de flujo. Lo que decíamos de ese canal de flujo básicamente es esa logística
o esa interacción que tienen entre esos elementos que nos permiten a través, a lo largo del inicio de esa necesidad del cliente hasta su satisfacción, ¿cierto? Suministrar a través sea un producto, sea un servicio, una materia prima, para que finalmente esto te añada o entregue valor y se convierta en esa satisfacción de este cliente que manifiesta esa necesidad. Ustedes miren que ustedes ven la gráfica que nos representa, digamos a nivel general, siempre, por lo general, la logística tradicional la estamos asociando a ese transporte de carga terrestre, pero ya ustedes conocen que existen otros tipos de logística y existen otros medios alternativos que nos llevan también a lograr este objetivo de la cadena de suministro. Como es usual, el primer elemento o el primer insumo que tenemos es materia prima. Digamos, ese elemento primordial que empezamos a construir y con el que empezamos a transformar. Transformar ese insumo, ese producto que queremos entregarle al final a nuestro cliente, ¿cierto? Pasa una serie de procesos productivos, una fabricación, una manufactura, en la cual le damos unas características particulares a ese bien o a esa materia prima o a ese insumo, ya que bajo eso empezamos a construir los productos y los servicios. Frente a eso empezamos a construir eso que le queremos entregar a nuestro cliente, bajo el cual le respaldará esta necesidad que nos había manifestado al inicio y frente al cual nosotros como actores principales empezamos a poner en marcha, ¿cierto? Entonces, de la materia prima pasamos a la producción, a la transformación de ese insumo en un producto o en un servicio que nos lleve básicamente a ese cliente. Como les decía, ya hemos conocido medios y métodos diferentes que existen, o los hemos mencionado, que nos ayudan a que se complete el tema logístico. Entra otro actor que responde a esta parte intermedia, que puede ser esos centros de distribución o esos aliados estratégicos que vamos teniendo a lo largo de toda la cadena de suministro. Recuerden que desde que nos planteamos la consecución del objetivo a través de la logística y a través de la cadena de suministro, estamos haciendo una transformación que pasa por tres elementos principales, pero que finalmente entre uno y otro hay una relación de otros actores, como los estamos mostrando aquí. Entonces, dependiendo de la ubicación de mi empresa, de la actividad, del producto, del servicio, yo podré tener más de un actor que me está, digamos, fomentando o apoyando en la consecución de ese objetivo. Como lo veíamos en las clases, yo puedo tener más de un proveedor, más de un aliado comercial, ¿cierto? Más de una red de distribución, más de una tienda de producción, y en base a eso podemos empezar a construir toda nuestra cadena de suministro. Recuerden que lo que se espera es que al final yo pueda entregar a ese cliente ese producto o ese servicio que él espera, ¿cierto? En muchos casos existen otros puntos intermedios que nos permiten, digamos, hacer acopio de ese material, de ese producto, para posteriormente entregarlo a la venta o a, digamos, a una venta intermedia que a veces sucede, ¿cierto? Que no son los consumidores finales, sino un consumidor intermedio, ¿cierto? Porque muchas veces, digamos que el producto final no llega de primera mano del mismo fabricante o del mismo productor, sino que nos llega a través de un intermediario o una agencia, un agente externo, una agencia externa, ¿cierto? Asimismo, pues ese servicio, ese producto, de una u otra manera, habrá un proceso, ¿cierto? Dentro de los métodos que utilizamos de poder darle valor. Y cuando hablamos de darle valor, no simplemente a eso que se va a representar en la satisfacción del cliente, ¿cierto? Sino el valor como tal de mi costo productivo, de esa materia prima, de esa transformación, de ese transporte, de ese almacenamiento, de esa bodega, hasta que finalmente pase a una distribución o entrega al cliente final, ¿cierto? Entonces miren que cuando hablamos de cadena de suministro estamos hablando de este entorno en el cual nosotros van interactuando muchos actores y muchos factores que nos van determinando cómo vamos a poder lograr el objetivo que esperamos, ¿cierto? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay dudas o preguntas?
necesito que me confirmen, sea con la manito y luego la bajan, o básicamente con que alguien hable y diga sí, todo ok. Todo va claro, profe. Excelente. Ok, gracias compañeros. Seguido a esto, ¿cierto? Miren que, como les decía, cuando yo establezco mis tres elementos principales, ¿cierto? Yo se los vi el fabricante, por aquí, la tema de la producción, está por acá está nuestro cliente. Miren que este gráfico nos representa más de una interacción que tenemos en más de uno de los actores que están interviniendo en esta cadena de suministro. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo nos llega un producto, un servicio, y no sabemos con cuántas manos, de forma, digamos, muy simple, muy sencilla, lo manifestamos, ¿cierto? Nosotros no sabemos quiénes intervinieron o de qué manera este producto, ese servicio llega a mis manos para suplir una necesidad y por cuántas manos pasó hasta que esto se cumpla, ¿cierto? Y por eso que muchas veces que algunos servicios, algunos productos, uno piensa que son bastante costosos, pero es que están asociados a ese costo logístico al cual se ven sometidos, ¿cierto? Porque no es lo mismo transportar, y siempre hemos puesto el ejemplo del compañero que labora, que no es lo mismo transportar un producto de Montería a Cereté que transportarlo de Montería a Santa Marta o Valledupar, ¿cierto? Hay otros costos asociados a eso. Frente a eso, en muchos casos, como lo vimos dentro de las metodologías, muchas veces ese costo se le traslada directamente al producto o al servicio. Es lo que menos esperamos. Por eso es que entre la logística o entre la cadena de suministro lo que buscamos es esas alianzas, ¿cierto? Ese entorno, formar la estructura más sencilla que me ayude a minimizar los costos. Miren que si nos vamos a esta representación que la voy a poner un poco más grande, permítanme un segundito, para explicarla un poco mejor. Permítanme que se me cruzó, se me pasó la diapositiva. ¿Cierto? Miren que por acá encontramos al fabricante, ¿cierto? Este fabricante puede que ese producto directamente él lo transporte a otro fabricante y en base a eso llegue directamente sobre el consumidor final, ¿cierto? Puede que este mismo fabricante lo suministre a través de un proveedor, de ese proveedor a través de un distribuidor o a través de un intermediario, o directamente él lo manda hacia el fabricante, hacia un consumidor, o utilice varios métodos, o, perdón, corrijo, varios medios de transporte. Por ejemplo, aquí vemos transporte terrestre, transporte aéreo, transporte fluvial, ¿cierto? Hasta llegar a ese cliente final. Entonces, miren que esta serie de interacciones que tenemos con esta serie de elementos o de actores secundarios y principales, ¿cierto? Es lo que nosotros denominamos la cadena de suministro. Entonces yo, dentro de mi logística, yo debo buscar desde que eso que fabrico, segundamente produzco y finalmente distribuyo hasta llegar al cliente final, en mi análisis económico de costos, yo busque la mejor alternativa que me permita, uno, lograr un producto atractivo al mercado o al cliente, ¿cierto? Porque si es un producto que en su costo logístico es bastante amplio, difícilmente va a tener una rotación o una demanda como la que yo espero. Lo que se busca es determinar los costos apropiados para que desde que ese producto o servicio está en ese proceso de fabricación o de producción y que llegue hasta el cliente, tenga, uno, la cadena o el flujo más eficiente, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, con el menor de los costos. Digamos que en teoría lo que se busca es eso. Estos elementos que me van a ayudar, que de forma intermedia me ayudan desde su fabricación hasta el consumidor final o al cliente final, sea eficiente para mi empresa y me genere, digamos, las expectativas, porque está bien que yo supla una necesidad a mi cliente, pero fundamentalmente yo como empresa también tengo que ser rentable, generar las utilidades pertinentes frente a ese costo asociado que yo tengo de poner esta materia prima, fabricarla, entregar un producto, entregar un servicio a ese cliente que va a consumir ese producto o ese servicio. Ahí nosotros debemos
determinar con nuestra logística cuál es la opción viable, ¿cierto? ¿Cuáles son las características principales de esta cadena de suministro y, digamos, de ese entorno en el cual nos vamos a mover? Uno, que lo que debemos buscar es que hay una mejor manera de hacer las cosas. Hoy en día en las empresas se maneja algo que se llama el enfoque por proceso, en la cual unas entradas, tenemos una serie de actividades, ¿cierto? Una serie de procesos que me entregan una salida. Básicamente, una entrada, una salida, un objetivo, un resultado. Esto hoy en día en las empresas que trabajan bajo el enfoque de proceso, ¿cierto? Lo que buscan es la calidad. Y frente a eso nosotros debemos mejorar continuamente y esta mejora continua nos obliga a revisar qué otros elementos, qué otras actividades, qué otros métodos funcionan hoy en día que me mejoren. ¿Para qué? Para que de una u otra manera llegue mucho más fácil al cliente, que de una manera u otra yo sea más eficiente, sea más efectivo y finalmente cumpla el objetivo que yo quiero, ¿cierto? Finalmente, entra en mucho juego la comunicación que tenemos entre cada uno de esos actores y cómo, digamos, intercambio o de una u otra manera yo manejo las relaciones entre todos esos elementos, ¿cierto? Como les decía, lo que se busca es que nos lleve a una calidad de los procesos y finalmente se vea reflejada en ese producto y en ese servicio. Asimismo, pues, el cliente comprenderá, ¿cierto?, que nosotros dentro de esa administración, dentro de esa ejecución de la logística y de los elementos que componen la cadena de suministro, cada vez debemos estar buscando una mejora constante, ¿cierto? Nosotros lo que pretendemos es que esos actores me entreguen lo mejor de sí. Por eso es que usualmente yo en las sesiones de trabajo les digo, hombre, yo debo tener el plan A, plan B, plan C, y si es necesario todas las letras del alfabeto, porque precisamente yo tengo un objetivo, que es entregar un producto o un bien a un cliente y que ese cliente tenga la satisfacción. Hoy en día, cuando proyectamos algo dentro de la logística y la logística falla, porque algún elemento de la cadena de suministro falló, fallamos nosotros como empresa. Y el ejemplo lo hemos puesto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros estamos esperando un producto o un servicio que lo requerimos? Y les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Si yo, dentro de mi empresa, sea cual sea la actividad económica, yo requiero algo muy sencillo como un papel, más de papel para la impresión de los documentos, para la impresión de la factura, para la emisión de cualquier documento administrativo. Ese proveedor que me entrega o me suministra ese papel, por esa cosa de la vida falla, me entrega a tiempo. ¿Qué sucedería con mi empresa, por ejemplo, si yo soy de las empresas que estoy facturando y me toca entregarle a cada cliente una factura? ¿Qué sucedería con esos clientes? Es decir, ¿dónde está la confianza frente a lo que yo les estoy suministrando en cuanto a precios, en cuanto a calidad, en cuanto a garantía? ¿Cierto? Entonces, difícilmente nosotros, si algo de los actores, algunos de los actores están dentro de la cadena de suministro falla, nosotros en nuestro objetivo fallamos. Podemos colocar otro ejemplo. Nosotros siempre trabajamos con la empresa, ejemplo, el compañero que está en Pollo, ¿cierto? En Pollo. Es que no me equivoco, si no me falla la mente en este momento. ¿Qué pasa si para la distribución, ¿cierto?, de ese alimento, el compañero contrata vehículos y él requiere 10 vehículos para su proceso normal? Permítame un segundito. Como les decía, ¿qué pasa si para esa logística, esa distribución de esos alimentos, esos vehículos que él necesitaba contratar no llegan a tiempo?
de pronto no están en las mejores condiciones mecánicas. ¿Qué pasará con ese cliente que está esperando un producto de pronto es de primera necesidad, ¿cierto? Porque creo que la gran mayoría de la familia nos alimentamos con ese alimento, ¿cierto? Entonces, nosotros, dentro de ese objetivo que tenemos de la logística, de la cadena de suministro, tenemos que tener consciente que esos actores influyen sobre ese cumplimiento de ese objetivo. Ahí tocará buscar las alternativas necesarias y requeridas para poder cumplirle al cliente, ¿cierto? Habrán unos retrasos, unas demoras. En términos de logística pueden suceder. Usualmente nosotros, yo siempre le llamo los colchones de tiempo, pero también eh, uno tiene que tener otros colchones frente a otro tipo de fallas, ¿cierto? Por ejemplo, en la demora de la entrega de los insumos para la fabricación, los costos asociados frente a la escasez de un producto, de un servicio, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que seguir trabajando nosotros dentro de nuestra logística. Finalmente, nosotros, dentro de esto que estamos construyendo dentro de la cadena de suministro, debemos buscar y promover, ¿cierto? Ese adecuado producto, ese adecuado servicio frente a ese consumidor final. Yo les decía que es importante que nosotros manejemos unos criterios o unos elementos que nos ayuden a fortalecer nuestra cadena de suministro. El tema de los inventarios, de las cantidades precisas, de los tiempos de entrega, de la forma, y más adelante ustedes lo van a ver cuando vean por allá el tema de empaque, ¿cierto? De embalaje, de almacenamiento, las condiciones en las que suministro un producto. Les voy a poner un ejemplo personal. Y en estos días sucedió, una persona conocida hizo una compra en línea de unos productos de cerámica. Digamos que uno frente a eso realiza la compra a través del comercio electrónico. Lo que uno espera es que la persona que va a despachar ese producto o que va a realizar el envío de ese producto busque una empresa que garantice las condiciones de empaque y de embalaje. A veces lo hace la misma persona o contratamos a un tercero que lo realice. En algunos casos la empresa de transporte o de distribución lo realiza. En otros casos lo hace uno mismo o el mismo vendedor. ¿Qué pasó? El empaque lo hicieron muy bien, el embalaje lo hicieron muy bien, pero en el momento del transporte, la manipulación como tal del producto, hubo un mal procesamiento del material y cuando ese producto llegó en pésimas condiciones. El empaque destruido, un empaque bastante magullado, maltratado, el producto llegó quebrado porque era una cerámica. Entonces, nosotros tenemos que considerar las condiciones o las características de mi producto, de mi servicio. En qué condiciones debe llegar frente a ese cliente. Y qué expectativas o qué retroalimentación tenemos nosotros de una empresa que realiza una logística inadecuada o dentro de la cadena de suministro falla uno de los elementos que intervino frente a la entrega de ese bien o de ese producto. Entonces, funciona mucho el tema de la retroalimentación y de revisar qué pasó, dónde fallamos. Si fue la manipulación, si fue en el empaque, de pronto escogí el material inadecuado. Entonces, es necesario que ustedes dentro de esa cadena de suministro evaluemos bien quiénes van a ser, si ustedes recuerdan la gráfica, quiénes van a ser esos actores que van a intervenir para que ese producto que de pronto yo no soy quien lo fabrica, o si soy quien lo fabrica, llegue como espero que llegue a ese cliente bajo esas condiciones y esos requisitos que él me está exponiendo a su satisfacción. Entonces, miren que se hace necesario que evaluemos. Por eso insisto mucho en que dentro de esos actores que intervienen en nuestra logística debamos tener bien presente que yo a cada actor de esos le debo garantizar, o mejor expresado es establecer unos requisitos propios de lo que yo espero de él.
frente a mi producto o a mi servicio que yo estoy ofreciendo sobre ese consumidor final, ¿cierto? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Les decía, y lo hemos mencionado a lo largo del desarrollo de esta formación o de esta guía de aprendizaje, hay tres elementos principales, ¿cierto? Que son, digamos, esa fabricación, ese suministro o ese aprovisionamiento, abastecimiento de ese insumo para transformarlo a través de la producción o de la fabricación en un bien o un servicio, para finalmente realizar una distribución, ¿cierto? Pero miren que, digamos que en una representación también bastante utilizada, si ustedes lo ven en la parte de abajo, el proveedor de mi proveedor, mi empresa, mi cliente, el cliente de mi cliente, es decir, toda una serie de relaciones que tenemos entre todos esos elementos que interactúan o intervienen dentro de mi cadena de suministro. Toda esa serie de actores que cada día, ¿cierto?, van a entregar o van a aportar a ese producto o a ese servicio. Asimismo, nosotros debemos, ¿cierto?, que dentro del suministro, del abastecimiento, de esa recopilación de materias primas de insumo, yo revise que esa materia prima o ese insumo cumpla con unas características o unas condiciones particulares que me van a ayudar a cumplir los requisitos de mi producto. En más de una ocasión han de pronto escuchado o conocen de que muchas veces algunos productos los hacemos y siempre utilizamos la palabra de mala calidad. Ya hemos hablado que la calidad la podemos evaluar desde diversos aspectos, de diversos componentes, ¿cierto? En este caso, yo puedo evaluar la calidad desde la composición como tal o de ese insumo con el cual fue construido ese producto. Muchas veces decimos, es que este celular, este lápiz, este computador, esta silla, esta pared, es de mala calidad porque los insumos con los que fue construido, con los que fue fabricado, pronto no cumplían unas características que podrían ser de grosor, de espesor, de anchura, de los materiales que lo componen, en fin, una serie de requisitos que yo debo evaluar para que ese producto, cuando yo lo transforme, entregue o cumpla con unas características de calidad, peso, tamaño, proporción, altura, en fin, un sinnúmero de proporciones. Permítanme un segundito. Si hay interrupciones o interacciones, les pido excusas, pues ustedes saben que me encuentro en mi oficina y muchas veces llamadas que ingresan. Pero no hay ningún inconveniente. Entonces les decía que nosotros dentro de esa apropiación de esa materia prima, de esos insumos, debemos garantizar que cumplan con esas características que yo quiero que tengan al final en mi producto terminado, ¿cierto? En la fabricación, de igual manera, yo debo garantizar ese fabricante, esa persona que va a manipular o a estructurar ese producto o ese servicio, lo haga con unas condiciones y bajo unas condiciones. Esas características que ya yo me aseguré que vinieran de mi material, de mi insumo, en mis procesos productivos, ¿cierto?, yo pueda realizar los procesos y esos procesos me entreguen una materia que puede estar o un material ya terminado, o un producto terminado, o un producto semi-terminado para un acabado final posterior. Sucede también mucho dentro de la logística o dentro de la cadena de suministro, que no netamente de la fabricación ya entrego un producto final, puede ser un producto intermedio, porque muchas veces puede suceder, ¿cierto? Y el ejemplo está muy sencillo, te los acabé de poner, es que yo tengo el producto, pero el empaque o el embalaje lo hace otra empresa. Y frente a eso, ¿cierto? No necesariamente yo dentro de mi proceso de producción incluí el empaque, ¿cierto? Entonces miren que así vamos interactuando y así vamos conociendo cada uno de los actores que van inmersos en eso, ¿cierto? Adicional, dentro de la distribución, pues ya ustedes saben que existen unos canales de distribución y frente a eso
debemos determinar cuál es la forma eficiente que me lleve hasta mi consumidor intermedio o consumidor final, o a mi cliente intermedio o a mi cliente por ese producto o ese servicio que le quiero entregar. ¿Cierto? Existen tres canales, les decía. El canal directo es que directamente de la persona que elabora el producto, ¿cierto? La manufactura del producto como tal, les dije que puede ser terminado o semiterminado, llega directamente sobre el consumidor. En otros casos, el canal corto puede que yo ese producto lo tenga y lo distribuya a través de un tercero hasta que llegue al consumidor. Es decir, actualmente le llamamos el mayorista, el minorista, el detallista, ¿cierto? Hasta el consumidor final. Hay grandes cadenas, hay cadenas cortas, hay cadenas intermedias. Pero ahí de una otra manera vamos a ver la interacción que hay dentro de la cadena de suministro. Es decir, solamente yo llevo directamente desde mi producción hasta el cliente final, ¿no? Muchas veces, como el gráfico lo mostró, yo puedo tener una red, lo podemos llamar de esa manera, de interacciones dentro de mi cadena de suministro. Digamos que a nivel general se simplifican en estos tres: canal directo, canal corto o canal largo, ¿cierto? ¿Qué debo garantizar yo aquí dentro de esta interacción? Hombre, cada vez que pase por uno de ellos, de estos actores, cada uno de ellos me está entregando el producto o el servicio bajo lo que él está aportando, ¿cierto? Las condiciones o las características que yo espero que tenga mi producto final, ¿cierto? ¿Hasta ahí dudas o preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Que veo que están levantando varios la mano. ¿O todo está quedando claro? El compañero Luis Madrid Bello. ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. No, claro, profe, todo está claro. Vamos bien hasta el momento. Bien. Un ejemplo bastante sencillo que lo conocemos, yo creo que quiero que analicemos. Bueno, en la parte de abajo ya está la respuesta, ¿cierto? Este sería el canal largo, corto o directo. ¿Qué me dice? Puede acercar un poquito más la imagen, profe. No se ve muy bien la imagen, no Ya, tiene le buena colaboro. calidad. Vamos a ampliarlo. Permítanme. ¿Cuál de los canales de suministro es este? ¿Canal directo, canal corto o canal largo? En la parte de abajo está la respuesta, pero yo quiero que revisen cómo interactúan varios elementos. Recuerden, canal directo, desde la materia prima, la entrego directamente a la cliente final, ¿cierto? Canal corto, hago la producción, ¿cierto? De la materia prima, el producto, a través de un minorista o un detallista, y finalmente al consumidor o cliente final. Y el canal largo, ¿cierto? Yo fabrico, va hacia un fabricante, un mayorista, de ese mayorista a un minorista y de ese minorista directo al consumidor final. ¿Claro ahí el tema? Creo que les quede claro esos tres canales, ¿vale? Porque son los que nos van a servir para los ejemplos a trabajar. Ustedes pueden identificar qué cadena de suministro estamos teniendo. En este caso, por ejemplo, se los voy a poner bastante sencillo, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo de la Coca-Cola. Todos conocemos la Coca-Cola, una bebida gaseosa.
hay un fabricante, ¿cierto? Ese fabricante, antes de llegar a este cliente final, almacena, ¿cierto? Puede ser un centro de acopio, un centro de distribución. Finalmente llega a un nivel medio o intermedio, que pueden ser otras tiendas o unos minoristas, y finalmente llega hasta el cliente final. Fabricante, mayorista, minorista y cliente final, ¿cierto? Recuerden, yo les he puesto el de las tiendas Jara. Todos los productos que se distribuyen en las tiendas Jara se acopian dentro de un centro de distribución. De este centro de distribución pasan a unas tiendas o a unas mini tiendas. En esas mini tiendas nosotros obtenemos el producto ya directamente terminado, ¿cierto? ¿En qué parte interactuamos nosotros? Simplemente en la consecución del producto en esa tienda, ¿cierto? En ese detallista o en ese minorista, ¿cierto? ¿El mayorista cuál es? El centro de distribución o el centro de acopio donde se almacenan todos esos productos, ¿cierto? Para que posteriormente se distribuya a través de un detallista. Claro, el tema ahí queda comprendido. Luego llego a la pregunta. Entonces, en este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, ¿cuál de los tres canales es? No hay respuesta. Se fueron, se escondieron. Profe, Okay. repite, me haga un favor y me repite la parte ultimita que no lo escuché muy bien. Yo les acabo de mostrar una cadena de suministro y se las expliqué con dos ejemplos, ¿cierto? Uno fue con la bebida gaseosa con Coca-Cola, la otra se la expliqué con los productos que se consumen o que se adquieren en las tiendas Jara, ¿cierto? En ambas preguntas les hice o lo llevé a la misma, y es ¿cuál de estos tres canales estamos hablando en la distribución? ¿Es un canal directo? ¿Es un canal corto? ¿O es un canal largo? ¿Cuál de los tres es? Sin miedo. Para mí creo Esto que es les un decía canal que dentro de la directo. presentación, el que estamos mostrando, miren, si la respuesta está aquí, ¿cuál es este canal? Mírenlo aquí abajo. Fabricante, el mayorista, el detallista y finalmente el consumidor. Canal largo. Un canal largo, ¿cierto? Yo les decía, volviendo al ejemplo de las tiendas Jara, todos los productos, indistintamente el arroz, el azúcar, el café, las papitas, las verduras, ¿cierto? Todo eso llega a través del suministro, ¿cierto? El abastecimiento es el primer elemento o el primer actor. ¿Llega hasta dónde? Hasta un centro de distribución o un centro de acopio, de almacenaje o de bodegaje, ¿cierto? Si nos vamos al caso de Montería o de Córdoba, para ser más exacto, este centro de almacenaje de las tiendas Jara está en Ciénaga de Oro, ¿cierto? Ahí llegan todos esos elementos que les acabo de entregar que están dentro del suministro. Aquí llega la papita, aquí llega la gaseosa, aquí llega la verdura, aquí llega el café, aquí llega el azúcar. Todos esos productos que nosotros requerimos, por ejemplo, en nuestra canasta familiar, antes de recibirlos yo, están todos almacenados aquí. Suministro, ¿cierto? En este caso, el tema de la fabricación ya viene inmersa dentro del suministro. Llega a este paso que es el almacenamiento de la bodegaje o al centro de distribución. De allí, en el caso de las tiendas Jara, estos productos se organizan, se empacan, se embalan, ¿cierto? Para cada una de las tiendas Jara que tenemos, por ejemplo, en el caso de Montería, que hay como 10 ya, ¿cierto? Para que finalmente, a través de la venta, un proceso de comercial, ¿cierto? Llegue a un cliente. Eso normalmente
lo llamamos el canal largo. De un producto, un bien o un servicio hasta el cliente final, pasó por una cadena de suministro, es decir, una serie de actores que intervienen y que de alguna u otra manera le entregan unas características, unas propiedades a ese producto o a ese servicio. En este caso, por ejemplo, los productos llegan de, de diversos productores o proveedores. Aquí se almacenan, se organizan, se empacan, se distribuyen hasta las tiendas minoristas, ¿cierto? O al detallista, para que finalmente este detallista, a través de un proceso comercial, finalmente llegue hasta el consumidor final. Claro, hasta ahí. Por lo menos levanten la manito para yo saber que todo está claro. Me preocupa tanto silencio. Listo, veo que todos levantan la mano, entonces continuemos. Miren que dentro de esto les quiero mostrar un videito que está bastante sencillito, bastante chévere, que nos lleva a un caso de éxito que existe hoy en día y que se los quiero mostrar. Vamos a mostrárselo. Permítanme, ya hago un cambio de pantalla.
Todos vieron el video, ¿cierto? Esta es una empresa que se llama Blue Yonder, ¿cierto? Que implementó a través de un sistema de... Sí, Eso salía en negro. Es negro, profe, sí, salió. Yo en mí no lo vi. Sí, no pero yo alcanzaron tampoco vi a... nada. No, todo estaba en negro. Escuchar Bueno, ¿no escucharon tampoco? tampoco escuchamos Bueno, nada. pues, Nada, profe. Y se de igual veía ni se manera, escuchaba. entonces hagamos algo. Porque ya estamos por finalizar esta sesión de trabajo. Yo el video lo voy a compartir dentro de los documentos de apoyo que va a estar dentro del Q10, dentro de la plataforma, como un caso de éxito, pero igual yo se los voy a narrar como para que mañana también lo revisemos con el resto de compañeros. Blue Yonder fue una compañía de logística que a través de un sistema de información que se llama Traction, ¿cierto? Lograron, digamos, simplificar los procesos a través de un sistema de información en la nube, en la cual llegaba de forma más fácil al cliente, de forma más fácil al consumidor, que se estaba generando valor, que estaba respondiendo a las necesidades y las expectativas del cliente, a pesar de que existía una pandemia, una emergencia sanitaria. Logró que la logística de las empresas que no pararon se diera con bastante productividad y efectividad. Entonces, mañana, digamos que en clase podemos analizarlo un poco, la clase física que vamos a tener, lo analizamos. Un nuevo plan. Señor. En la vaina de la pandemia se implementó un nuevo plan de logística para pues seguir trabajando. Digamos que cambiaron un plan B. método, cambiaron el método con el que venían trabajando para ser más eficientes. Profe, yo diría que estrategias, ¿no? Puede ser. Sí, es lo que les he mencionado muchas veces, debemos seguir adaptándonos. Y aquí lo que nos impulsa, digamos, este caso de éxito nos dice, lo principal que se consideró es planear y planear de forma correcta. Quizás no podemos anticiparnos a lo que nos va a suceder o a lo que va a pasar con el mundo, con la comercialización, ¿cierto? Pero podemos, de una u otra manera, responder de mejor manera. Y eso fue lo que los llevó al éxito. Que esa logística que ellos tenían implementada, a que esos partners que le llaman ellos, los partners son esos aliados, esos distribuidores, esos proveedores, ¿cierto? Las personas que interactúan dentro de esa cadena de suministro, lograrán que se potencializara el negocio y que finalmente se cumpliera con el objetivo. Entonces, como les decía, pues quizás si logro, pues dentro de la clase yo en la edición incluyo el video, si no queda como un elemento más de los documentos de apoyo. No siendo más, pues me despido por esta sesión el día de hoy. Mañana completamos nuevamente, hacemos nuevamente esta recapitulación de este caso de éxito. Tengo otros más para trabajar y para mostrar. Pero la idea es que ustedes mañana pues se vayan preparados para, digamos, un trabajo bastante sencillo, una actividad bastante sencilla que nos ayude a seguir reforzando lo correspondiente a la cadena de suministro. ¿Dudas o preguntas antes de finalizar la sesión de trabajo? ¿Cómo les ha ido con las actividades? ¿Han podido subirlas? ¿Han tenido inconvenientes? Cualquier cosa de ese estilo, pues recuerden que mañana en la sesión de trabajo presencial tendremos la oportunidad de analizar en unos 10-15 minuticos un manejo más eficiente de la plataforma y de las actividades que se han colgado por allá. Frente a la clase o a la sesión de trabajo de hoy, ¿dudas o preguntas? Es que me respondan que todo claro. No, señor, todo quedó claro. Claro, profe. Profe, mañana recalcamos esta clase, ¿cierto? Sí, señor. Hacemos un repaso rápido. Sí, me parece bien. Listo, profe, gracias. Bueno, a todos, buena tarde.